ejemplo. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba un objeto A con una velocidad de 54 km por hora. Calcular el tiempo que debe esperar para empezar a moverse el carrito B a partir del reposo y con aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado para que A caiga dentro de B. O sea, que ¿qué yo necesito? Que A, una vez que se haya lanzado, suba por completo, caiga y justo cuando llegue al suelo, el carrito B esté en esa posición. Bueno, entonces el primer cálculo que vamos a hacer es el tiempo que tarda el objeto A en subir por completo y llegar otra vez hasta el suelo. En ese caso, voy a escribir en función a y mis posiciones para diferenciar el eje vertical del eje horizontal, ¿verdad? Nada más que para eso. Entonces tengo mi posición final, que va a terminar siendo 0 porque quiero llegar al suelo. No hace falta que ustedes hagan un análisis de cuánto sube y después a partir del punto máximo hacerle caer otra vez. Ustedes pueden hacer desde el inicio hasta la posición final, que yo quiero que sea 0. ¿Dónde está mi posición final? Mi eje de referencia está en el suelo, ¿verdad? Acá está mi nivel de referencia, por eso es 0. ¿Cuál es mi posición inicial entonces? Los 30 metros que me da el gráfico del ejercicio, que es parte del problema, ¿verdad? Entonces, ustedes también podían asumir que mi posición inicial era el punto donde se lanzaba. Pero entonces, ¿cuál va a ser la posición final? La posición final va a ser menos 30, porque está por debajo del punto de lanzamiento, ¿verdad? Y va a terminar siendo lo mismo. Si yo pongo 0 acá y menos 30 acá, es la misma ecuación que tenía inicialmente, ¿verdad? Solamente que está pasado al primer miembro. Entonces, mientras establezcan bien sus datos y sus referencias, no va a haber mayor inconveniente. Como el ejercicio dice que se lanza hacia arriba, entonces mi velocidad inicial va a ser positiva. Tengo que pasar kilómetros por hora a metros por segundo, entonces sabemos ya que para pasar se tiene que dividir entre 3,6 y eso me queda 15 metros por segundo. Entonces mi velocidad inicial es 15 metros por segundo y la aceleración del eje Y es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 negativa, por lo tanto la mitad de eso es menos 4,9. De ahí me queda una ecuación cuadrática que yo replanteé multiplicando por menos 1 y resuelvo esa ecuación. Esa ecuación pueden resolver por la fórmula, en este caso la fórmula va a ser lo más conveniente porque los valores no son lindos como para hacer por factoreo. Entonces, de la fórmula, que les recuerdo por si no se acuerdan, va a ser menos 15 más menos raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 30 sobre 2 por 4,9. Eso ya está aplicado. Si ustedes no se acuerdan lo de la fórmula, paren el video, busquen la fórmula de la ecuación cuadrática e intenten asociar con lo que acabo de escribir. Con el signo positivo me sale 4,44 segundos y con el negativo me sale menos 1,38, que por supuesto el negativo vamos a descartar. Entonces, este 4,44 segundos es el que me interesa a mí. Ese tiempo es el que tarda el cuerpo A en subir por completo y volver a caer hasta el suelo. Entonces vamos a dejar acá este tiempo 4,44 segundos, que es el resultado de esta operación. Ahora lo que vamos a ver es el tiempo que tarda B en llegar a la vertical del objeto A. Para B, como B se está desplazando en la horizontal, vamos a usar X, ¿verdad? Entonces va a ser X es igual a X sub 0, velocidad inicial, más un medio aceleración en X por tiempo al cuadrado. Yo quiero que la posición, si yo tomo como posición inicial el 0 acá, mi posición final va a tener que ser 40. O si yo quiero tomar mi posición inicial en este punto, que perfectamente pueden, porque si por ejemplo a ustedes les parece más fácil asumir que mi plano cartesiano está de esta forma,
Por eso acá estaba el origen de la altura también, ¿verdad? Sin problema yo puedo tomar como el origen de posiciones en X acá 0. Por lo tanto mi posición inicial va a ser ¿cuánto? Va a ser menos 40 porque está en el lado negativo. La final es 0, la inicial es menos 40. El ejercicio dice que parte del reposo, entonces mi velocidad inicial va a ser 0, por lo tanto puedo anular ya ese término. Y la aceleración en el eje X es 5, dice, entonces va a ser un medio de 5 que va a ser 2,5 t al cuadrado. Y de ahí despejo mi tiempo, ¿verdad? 40 pasa sumando, 16. Y finalmente entonces mi tiempo es 4 segundos. O sea que el cuerpo A tarda 4,44 segundos en llegar hasta el suelo y el cuerpo B tarda 4 segundos en llegar hasta la vertical de A. El ejercicio me pide saber cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a mover el cuerpo B y bueno, por supuesto va a ser la diferencia entre estos dos y va a ser 0,44 segundos lo que hay que esperar para que el cuerpo B empiece a moverse a partir de que se haya lanzado el cuerpo A. Este ejemplo dice las posiciones de una partícula están dadas por la ecuación y le da la ecuación S es igual a 7 más 6t menos t cuadrado en el sistema internacional. Se pide el tipo de movimiento, si es acelerado o es retardado, la velocidad en el instante en que pasa por el origen de posiciones y la rapidez media en los primeros 10 segundos. Bueno, en el primer caso me pide el tipo de movimiento, si es acelerado o retardado. La primera parte podemos analizar con los datos iniciales. Recuerden que esto tenemos que comparar con la ecuación de posiciones. Entonces, fácilmente yo puedo decir que mi posición inicial es 7 metros, el término independiente. Mi velocidad inicial es 6 metros por segundo, es el coeficiente de la t, y mi aceleración es menos 2, porque recuerden que lo que yo veo acá es la mitad de mi aceleración y estoy viendo menos 1, entonces quiere decir que mi aceleración es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Al mirar inicialmente nosotros ya podemos decir que, vamos a ir respondiendo a las preguntas. La pregunta A, al inicio es un movimiento ¿de qué tipo? Es un movimiento retardado porque la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Ahora, al ser retardado, yo voy a tener un cierto tiempo en el que voy a ir disminuyendo la velocidad del cuerpo, ¿verdad? Hasta que se detenga por completo. Podemos ya anticiparnos cuántos segundos va a tardar en detenerse. Porque yo tengo una velocidad de 6 inicialmente y a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo 2 unidades. Por lo tanto, el primer segundo va a ser de 6 a 4, de 4 a 2 y de 2 a 0. O sea que en 3 segundos él se va a detener. Si yo no quiero pensar de esa manera, si no quiero analizar y verlo de esa manera, puedo usar las ecuaciones, por supuesto. Y lo primero que voy a hacer es calcular el momento donde cambia el sentido del movimiento. ¿Y dónde cambia el sentido del movimiento? Cuando él se detiene y pasa a moverse con velocidad contraria, o sea, con velocidad de signo contrario. Ahí comienza a moverse en el otro sentido. Quiere decir entonces que escribiendo la ecuación de velocidades, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, mi velocidad inicial es 6, mi aceleración es menos 2, y lo que quiero es ver cuándo mi velocidad va a llegar a ser 0, que es cuando va a pasar a tener otro signo, ¿verdad? De ahí despejo 2t pasa sumando al primer miembro, entonces t es igual a 3 segundos, como ya habíamos visto. A los 3 segundos él termina de disminuir por completo su velocidad hasta detenerse. Después de eso comienza ya a moverse en sentido contrario. Y cuando se mueva en sentido contrario, ¿qué va a pasar con la velocidad? La velocidad va a comenzar a tener signo negativo, como la aceleración. Entonces, de 0 a 3 segundos,
¿El movimiento qué es? El movimiento es retardado. Dijimos que la aceleración es negativa y la velocidad es positiva. Y a partir de 3, adelante, el movimiento es acelerado. Donde la aceleración no cambió, sigue siendo negativa, pero ahora la velocidad también es negativa. Entonces tenemos de 0 a 3 segundos, el movimiento es retardado, con aceleración negativa y velocidad positiva. Y de 3 segundos en adelante es acelerado. Vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice la velocidad en el instante en que pasa por el origen de posiciones. Bueno, yo necesito saber entonces en qué momento pasa por el origen de posiciones. Y acá tengo dos opciones para hacerlo. ¿Y cuándo pasa por el origen? Cuando mi posición es 0. Entonces esto es una ecuación cuadrática, una ecuación que depende del tiempo. Que si multiplico todo por menos 1 me queda así. Y puedo usar la fórmula o puedo usar un caso de factoreo. En este caso yo voy a usar un caso de factoreo. Los números que multiplicados me den 7 y que restados me den 6 es 7 y 1. Entonces de acá me queda que uno de los tiempos es 7 y el otro es menos 1. Por supuesto este lo vamos a descartar porque los tiempos negativos no son considerados en física. Entonces nos quedamos con el tiempo de 7 segundos. O sea que a los 7 segundos él pasa por el origen de posiciones otra vez, ¿verdad? Ahora, con ese tiempo de 7 segundos puedo calcular la velocidad. La velocidad era con esta ecuación, entonces mi velocidad inicial era 6, mi aceleración era menos 2 y ahora el tiempo va a ser 7. 2 por 7, 14, 6 menos 14 va a ser menos 8 metros por segundo. Esa es una forma de hacer esta situación. ¿Cuál sería otra? Yo no tenía tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar Torricelli, ¿verdad? Torricelli es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta S. Mi velocidad inicial era 6. Mi aceleración era menos 2. Pero ¿y cuál va a ser mi desplazamiento? Y bueno, yo inicialmente estaba en 7. Quiero ir hasta el origen de posiciones. O sea, aquí quiero ir de 7 a 0. Y si quiero ir de 7 a 0, entonces mi desplazamiento va a ser menos 7. Va a ser negativo porque estoy retrocediendo en mis posiciones. Así como les había dicho en la parte que les explicaba el tema de sentido, el eje de referencia. Entonces me queda mi velocidad al cuadrado va a ser 36 más, porque es menos por menos más, ¿verdad? Más 28. Me queda 64. Y hallo la raíz cuadrada y me queda 8 metros por segundo. Pero recuerden que cuando hallo la raíz cuadrada esto tiene doble signo. ¿Y yo qué puedo asumir? Puedo asumir que es negativo. ¿Por qué? Porque evidentemente para pasar, si yo estaba inicialmente en una posición de 7 y el movimiento empezó siendo progresivo, ¿verdad? Porque mi velocidad inicial era 6, entonces comenzó a moverse hacia el lado positivo de las X o de las S, ¿verdad? Para volver a pasar por el origen, yo necesariamente ya tengo que estar retrocediendo otra vez. O sea que yo ya puedo interpretar que mi velocidad tiene que ser negativa para que el móvil esté volviendo ya. Entonces, al momento de hallar la raíz cuadrada, yo puedo asumir que la velocidad tiene que ser negativa. Y de esa manera puedo calcular una manera un poco más directa, ¿verdad? Sin álgebra de por medio, pero con conceptos físicos bien claros de que el desplazamiento es negativo y que la velocidad final también va a ser negativa. Y por último me pide la parte C que dice la rapidez media en los primeros 10 segundos. Bueno, y acá tienen que prestar atención porque vamos a hacer una recta para poder orientarnos bien. Este es mi origen. Él estaba en la posición 7. 7 metros era su posición inicial.
y me pide a los 10 segundos. Yo por los cálculos que hice, sé que a los 3 segundos me detuve. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo avanzando hasta una cierta posición y a los 3 segundos se detuvo y empezó a retornar. También había calculado hace rato que a los 7 segundos paso por el origen de posiciones. Quiere decir que evidentemente a los 10 segundos voy a estar ya en las posiciones negativas, ¿verdad? Y eso es muy fácil de saber. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar el tiempo por 10 en mi ecuación de posiciones y voy a pillar muy fácilmente qué posición tengo. Vamos a hacer ese proceso. 7 más 6 por 10 menos 10 al cuadrado. Entonces va a ser 67 menos 100, va a ser menos 33 metros. Quiere decir que a los 10 segundos él está en menos 33. Perdonen la escala porque no está muy bien, pero ya es. Pero no quiere decir que él se movió de 7 a menos 33, porque recuerden que la rapidez media es el trayecto. Entonces, si yo hago solamente de 7 a menos 33, es mi desplazamiento, no mi trayecto. Yo tengo que sumarle esto que se movió hacia el frente también. ¿Y cómo calculo eso? Y bueno, puedo calcular la posición que tiene a los 10, a los 3 segundos. Si yo calculo la posición que tiene a los 3 segundos, ¿cuánto va a ser? 7 más 6 por 3 menos 3 al cuadrado. Y la posición a los 3 segundos va a ser 25 menos 9, va a ser 16. Quiere decir que él alcanzó a los 3 segundos la posición de 16 metros y después empezó a retroceder. Bueno, entonces ahora sí ya sé todo lo que él recorrió. De 7 a 16, ¿cuánto hay? De 7 a 16 hay 9 metros. Después de eso, de 16 retrocedió a menos 33. De 16 a menos 33 hay 49 metros. Quiere decir que en los 10 segundos él recorrió 9 metros más 49 metros. Quiere decir que mi rapidez media va a ser el trayecto sobre el intervalo de tiempo. El trayecto es 58 metros. Y mi tiempo fueron los primeros 10 segundos. O sea que finalmente mi rapidez media va a ser 5,8 metros por segundo. Y ahí ya tenemos las 3 cosas que nos pedía el problema. Bueno, espero que hayan entendido todos los conceptos que estuve aplicando en los ejercicios anteriores y les tienen también como en el material ejercicios resueltos que pueden fijarse y a intentar entender con la lectura, ¿verdad? Y por supuesto después ya pueden encarar los ejercicios propuestos. Siempre les recomiendo que copien los ejercicios que resolvemos en los videos tutoriales, también que practiquen con los ejercicios resueltos, más todavía si les está costando esto, y ya después de toda esa práctica entre los ejercicios de los videos tutoriales, los ejercicios resueltos, ya pueden encararle a los ejercicios propuestos y estoy seguro que les va a resultar mucho más fácil de resolver que si encaran directamente los propuestos.